Cada noche antes de cerrar los ojos hay 4 palabras que pueden cambiar todo. No son un ritual, no son magia, son una rendición. Y lo que sucede después, muy pocos se atreven a contarlo. Existe una hora del día que el mundo moderno ha olvidado valorar profundamente. No es el amanecer, con sus compromisos urgentes y prisas inevitables. No es el mediodía, cargado de ruidos y presiones acumuladas. Es ese instante silencioso en que la noche desciende sobre el alma, cuando el cuerpo busca descanso y el espíritu queda expuesto como nunca durante el día. Es en ese umbral sagrado donde Dios ha elegido, desde tiempos inmemoriales, hablar con intimidad a sus hijos amados. Charles Spurgeon, el gran príncipe de los predicadores del siglo XIX, escribió que la oración nocturna no es un simple cierre del día, sino una apertura genuina del cielo sobre nuestra vida. Él comprendió algo que muchos creyentes modernos han ido perdiendo, que entregarse a Dios antes de dormir no es un hábito religioso más, sino un acto de confianza radical. Es decirle al Señor: todo lo que soy, todo lo que cargo, todo lo que temo, lo pongo esta noche en tus manos. ¿Cuántos de nosotros llegamos a la cama con la mente llena de preocupaciones sin respuesta? ¿Cuántos cerramos los ojos sin haber dicho una sola palabra sincera al Espíritu Santo? La noche se convierte entonces en un peso que aplasta lentamente, y el sueño en una huida de todo lo que no pudimos enfrentar durante el día. Esa soledad nocturna es más común de lo que queremos admitir. Muchos la disfrazan de cansancio, pero en el fondo es ausencia de comunión. Pero existe algo que transforma esa experiencia por completo. No es una oración larga ni elaborada, no es un estudio bíblico extenso antes de apagar la luz. Son 4 palabras sencillas, pronunciadas con el corazón abierto, que invitan al Espíritu Santo a moverse mientras descansas. 4 palabras que no buscan impresionar a nadie y que no requieren preparación especial. Solo un corazón dispuesto a rendirse ante alguien que ya lo sabe todo sobre ti. El Salmo 4:8 lo expresa con una claridad que aquieta el corazón más agitado. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. David no dormía en paz por ausencia de enemigos, ni por falta de conflictos reales. Dormía en paz porque había aprendido el arte sagrado de entregar la noche entera al Señor. Había descubierto el profundo secreto de confiar a Dios, lo que sus manos no podían controlar, ni sus ojos vigilar por sí solos. Spurgeon, al comentar este salmo, señaló que la paz de David no era producto de circunstancias favorables ni de victorias temporales. Era fruto de su comunión profunda con Dios. Un hombre que ora antes de dormir reconoce honestamente su límite humano. Y ese reconocimiento sincero honra la soberanía plena del Señor sobre toda su existencia. Esa humildad nocturna abre puertas en el espíritu que permanecen cerradas para quienes duermen sin buscar el rostro de Dios. Las 4 palabras de las que hablamos hoy no son ninguna fórmula mágica, ni un encantamiento religioso superficial. No producen resultados automáticos, ni garantizan visiones extraordinarias cada noche. Lo que hacen es algo mucho más profundo y real. Preparan el terreno del corazón para que el Espíritu Santo actúe con plena libertad. Son una declaración de dependencia honesta. Son una invitación genuina desde lo más íntimo del alma que reconoce su necesidad absoluta de Dios. El Espíritu Santo es una persona real y viva. No es una fuerza abstracta, ni una energía cósmica sin voluntad propia. Es una persona divina con carácter definido, con amor ilimitado y eterno, con propósitos específicos trazados para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Y como toda persona digna de confianza, Él responde a la invitación sincera de un corazón humilde. No entra donde no es llamado, pero cuando es invitado con honestidad, su presencia lo cambia todo. En Juan 14:26, Jesús prometió con palabras eternas: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa enseñanza divina
No siempre ocurre en sermones ni estudios bíblicos programados. Muchas veces ocurre en el silencio sagrado de la noche, cuando el alma está quieta y el espíritu habla sin distracción alguna que lo interrumpa. ¿Has sentido alguna vez que te despertaste con una claridad que no tenías la noche anterior? ¿Que una respuesta llegó mientras dormías? ¿Que al abrir los ojos algo en tu interior había sido reorganizado sin que tú hicieras nada? Eso no es casualidad ni coincidencia. Eso es el Espíritu Santo, haciendo lo que mejor sabe hacer: obrar en la quietud, sanar en el silencio, revelar verdades eternas en el reposo del alma. Él es fiel incluso cuando nosotros olvidamos buscarlo. Spurgeon escribió con convicción que un alma que ora genuinamente es un alma que crece sin cesar hacia la madurez espiritual. Un alma que ora de noche con entrega verdadera aprende a confiar en que Dios trabaja incluso cuando sus ojos están cerrados y sus fuerzas rendidas, incluso cuando su mente ha dejado de intentar controlarlo todo. Ese descanso confiado no es pasividad. Es fe viva en acción ante el Dios que nunca duerme y que nunca deja de cuidar a los suyos. La noche no fue diseñada por Dios para el tormento ni para la angustia solitaria del alma. Fue diseñada para el reposo de quien sabe a quién pertenece. Y estas 4 palabras son el puente entre tu cansancio y su presencia restauradora. Son el susurro que abre el corazón y permite que el Espíritu Santo haga su obra más profunda. Esa obra que ningún esfuerzo humano puede imitar, ni ninguna técnica espiritual puede sustituir. No importa cuántas noches hayas dormido sin orar. No importa cuántas veces hayas llegado a la cama agotado, con el corazón cerrado y la mente en otro lugar. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, como lo declara Lamentaciones 3:23. Y eso significa algo poderoso, que esta noche puede ser completamente diferente. Esta noche puede ser el inicio de algo que transforma no solo tus horas de descanso, sino la dirección entera de tu vida espiritual y tu relación con Dios. Si este mensaje está tocando algo verdadero en tu corazón, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna enseñanza. Y si deseas transformar tu intimidad con Dios de manera práctica, adquiere nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, en el primer comentario fijado. Es un camino real para renovar tu vida espiritual desde lo más profundo. No dejes pasar lo que Dios está poniendo hoy en tus manos. Hay palabras que, cuando se pronuncian con el corazón verdaderamente rendido, no solo cruzan el aire de una habitación silenciosa, atraviesan algo mucho más profundo. Tocan una dimensión que los ojos no pueden ver, pero que el espíritu reconoce con certeza. Y esas 4 palabras que estamos descubriendo juntos en este mensaje tienen exactamente ese poder. No por lo que significan en el diccionario, sino por lo que representan delante de Dios cuando son pronunciadas con sinceridad absoluta. Las palabras son estas: Espíritu Santo, te necesito. Simple, directas y al mismo tiempo eternas. 4 palabras. Una declaración que parece simple, casi demasiado breve para contener tanto peso espiritual. Pero quien las ha pronunciado de verdad en la quietud de la noche, con los ojos cerrados y el alma expuesta, sabe que algo ocurre en ese momento. No siempre es una experiencia dramática ni una visión luminosa. Muchas veces es algo más íntimo, más suave y al mismo tiempo más poderoso. Una paz que llega sin avisar, una presencia que se instala donde antes había inquietud. El profeta Isaías escribió en el capítulo 26, versículo 3: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz perfecta no es fruto de resolver todos los problemas antes de dormir. Es el fruto de una mente que ha decidido anclar su confianza en Dios. Y decir Espíritu Santo te necesito es precisamente ese ancla. Es detener el pensamiento frenético y reconocer que hay una persona divina presente, dispuesta a sostenerte esta noche. Cuando dices Espíritu Santo, estás haciendo algo que va más allá de pronunciar un nombre. Estás reconociendo una persona real. Estás dirigiéndote a alguien que no es abstracto ni distante.
El Espíritu Santo tiene sensibilidad, tiene voluntad, tiene la capacidad de ser contristado, como lo advierte Efesios 4:30. Eso significa que también tiene la capacidad de ser honrado, invitado, recibido con gozo. Y tu voz en la noche, aunque sea apenas un susurro, llega a Él con una precisión que ninguna barrera puede detener. Y cuando añades «te necesito», estás admitiendo tu dependencia, algo que la cultura moderna ha olvidado valorar. Vivimos en un mundo que celebra la autosuficiencia como virtud suprema, que considera la independencia como señal de madurez. Pero en el reino de Dios, la lógica es completamente inversa. El que reconoce su necesidad es el que recibe. El que admite su vacío es el que es llenado. El que dice, te necesito, con honestidad, experimenta la plenitud que ninguna autosuficiencia puede producir. Jesús mismo lo enseñó en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa pobreza de espíritu no es derrota ni debilidad espiritual. Es la disposición del corazón que sabe que sin Dios no hay dirección, no hay paz, no hay propósito verdadero. Y decirle al Espíritu Santo, te necesito, antes de dormir, es vivir esa bienaventuranza de manera concreta y personal en tu propia vida. Pero ¿por qué antes de dormir específicamente? Porque la noche tiene una cualidad que el día no siempre posee, el silencio que desnuda. Durante el día, el ruido del mundo llena los espacios del alma. Las notificaciones, las conversaciones, las obligaciones, las pantallas, todo compite por la atención. Pero cuando la noche llega y el mundo exterior se aquieta, el interior queda al descubierto. Y es en ese descubrimiento donde el Espíritu Santo puede trabajar con mayor profundidad. En Primera Reyes 19, el profeta Elías estaba agotado, solo y desesperado. Y Dios no se le apareció en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Se le apareció en una voz apacible y delicada. Esa voz apacible sigue hablando hoy. Pero para escucharla se necesita el silencio que la noche ofrece y la disposición del corazón que dice con sinceridad, Espíritu Santo, te necesito. Es en esa combinación donde ocurren las cosas que cambian la vida desde adentro. Hay personas que han comenzado a pronunciar estas 4 palabras cada noche y han notado cambios que no saben explicar del todo. Sueños que trajeron dirección donde antes había confusión. Mañanas que llegaron con una calma inexplicable. Decisiones que antes parecían imposibles que de repente encontraron claridad. No porque las circunstancias cambiaron de la noche a la mañana, sino porque el Espíritu Santo estuvo obrando mientras el cuerpo descansaba y el alma había dado su permiso. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es extraordinario. Cuando dices, Espíritu Santo, te necesito, y te quedas dormido, Él no se detiene. Sigue intercediendo, sigue obrando, sigue preparando lo que tu mente consciente no puede ver ni alcanzar. Eso significa que la oración nocturna no termina cuando tus ojos se cierran. En cierto sentido, apenas comienza en ese momento, porque es entonces cuando el control humano cede completamente y el Espíritu Santo tiene el campo libre para hacer lo que solo Él puede hacer. La entrega de la noche no es el final de tu jornada espiritual, es la apertura de una dimensión de comunión que trasciende el estado consciente y alcanza lo más profundo de tu ser. Decir Espíritu Santo te necesito antes de dormir es también un acto de guerra espiritual, aunque no lo parezca. Porque cuando el enemigo busca sembrar angustia en la oscuridad de la noche, cuando los pensamientos acusadores llegan justo en el momento en que todo está en silencio, esa declaración de necesidad y dependencia se convierte en un escudo, no porque tú seas fuerte, sino porque quien tú estás invitando es poderoso sobre toda fuerza contraria. Efesios 6:18 nos llama a orar en el Espíritu en todo tiempo, no solo en los momentos de crisis,
no solo cuando hay un problema urgente que resolver, en todo tiempo. Y eso incluye la noche. Incluye ese momento antes de dormir, cuando quizás estás demasiado cansado para orar con elocuencia o profundidad teológica. 4 palabras sinceras valen más que 1000 palabras pronunciadas sin el corazón. Y el Espíritu Santo lo sabe, porque Él ve lo que nadie más puede ver. Esta noche, antes de cerrar los ojos, permite que esas 4 palabras salgan desde lo más genuino de tu interior, no como un ritual vacío, no como una obligación religiosa más entre tantas, sino como lo que realmente son, una invitación sincera al único que puede transformar tu noche entera y preparar tu mañana con su gracia. Hay algo que sucede en el espíritu de una persona cuando decide, de manera consciente y deliberada, entregar la noche a Dios. No es solo un cambio de hábito ni una disciplina religiosa añadida a una lista ya larga de obligaciones. Es una transformación real que comienza en lo invisible y con el tiempo se hace profundamente visible en cada área de la vida. Lo que ocurre mientras dormimos no es simplemente descanso biológico ni recuperación de energía. Es también un proceso espiritual que puede ser guiado por el Espíritu Santo o dejado a la deriva, dependiendo de lo que sembremos en nuestro corazón justo antes de cerrar los ojos. La Biblia habla de esto con claridad en el Salmo 127:2, donde el rey Salomón escribió algo que desafía la lógica del mundo. Pues así da Dios a sus amados el sueño. No dijo que Dios da a sus amados el éxito al mediodía, dijo que les da el sueño. Eso significa que el descanso nocturno, cuando es entregado a Dios, se convierte en un regalo divino y no simplemente en una necesidad biológica. Es un espacio donde el Señor actúa sobre su pueblo de maneras que la vigilia no siempre permite. Y si Dios da a sus amados el sueño como un regalo, entonces preparar ese espacio con oración tiene una dimensión mucho más profunda de lo que imaginamos. Decir, Espíritu Santo, te necesito, antes de dormir, es, entre otras cosas, reconocer que la noche le pertenece a Dios tanto como el día, que las horas de oscuridad no son un vacío espiritual, sino un terreno fértil donde la semilla de la fe, plantada antes de dormir, puede crecer sin ser interrumpida por el ruido del mundo. Pero hay una realidad que debemos enfrentar con honestidad. Muchas personas llegan a la noche espiritualmente vacías, no por falta de fe, sino por el desgaste acumulado de un día vivido sin comunión. Las horas pasan, las demandas aumentan y el alma va siendo empujada hacia los márgenes de la propia vida. Entonces llega la noche y el corazón no tiene nada para ofrecer, solo el peso de lo que no pudo resolver. En esos momentos, estas 4 palabras no son la oración de alguien fuerte, son el clamor de alguien honesto. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo honra. No la elocuencia religiosa, no la perfección espiritual, ni la apariencia de tenerlo todo bajo control, sino la honestidad del alma que reconoce su estado real y aún así se vuelve hacia Dios con fe. El profeta Jeremías escribió en Lamentaciones 3:55-56: Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Dios escucha incluso desde los lugares más profundos del alma, especialmente desde esos lugares. Hay una dimensión de la oración nocturna que pocas personas han explorado con profundidad: la oración que libera. Durante el día, acumulamos mucho sin darnos cuenta plenamente. Palabras que nos hirieron y no procesamos. Decisiones difíciles que postergamos por miedo o por cansancio. Acumulamos miedos que disfrazamos de preocupaciones legítimas. Todo ese peso se asienta en el espíritu y si no es entregado conscientemente a Dios antes de dormir, se convierte en el material con el que la mente construye sus tormentos nocturnos. Decir, Espíritu Santo, te necesito con intención, es también decir, tomo todo lo que cargué hoy y lo deposito en tus manos. Es un acto de transferencia espiritual. Lo que estaba sobre tus hombros pasa a las manos del Señor. Y esas manos, como lo declara 1 Pedro 5:7, cuidan de ti.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese cuidado no cesa cuando la noche llega. En la quietud, ese cuidado se hace más presente para el alma que supo entregarse. Considera también lo que el sueño profundo hace al cuerpo y al cerebro. La ciencia moderna ha descubierto que durante el sueño, el cerebro procesa activamente las experiencias del día, consolida memorias esenciales y elimina toxinas acumuladas que afectan el pensamiento. Pero hay una dimensión que la ciencia no alcanza a medir: lo que el Espíritu Santo hace en ese mismo periodo cuando ha sido invitado a actuar. Mientras el cuerpo se restaura en el plano físico, el espíritu puede ser restaurado en el plano invisible. Las dos restauraciones se complementan. Job 33, 15, 16 describe esta realidad con palabras sorprendentes. En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios usa el sueño como canal de revelación, no para todos de la misma manera ni con la misma intensidad, pero la disposición del corazón que se entrega antes de dormir abre ese canal de una manera que el corazón cerrado no puede experimentar. Esto no significa que cada noche tendrás sueños proféticos ni revelaciones extraordinarias. Significa algo más cotidiano, pero igualmente poderoso, que el Espíritu Santo tiene permiso para trabajar en lo profundo de tu ser mientras descansas. Puede reorganizar perspectivas, puede traer paz donde había confusión, puede sembrar sabiduría que al día siguiente se manifiesta en decisiones más alineadas con la voluntad de Dios. Todo eso ocurre en ese espacio de entrega que comienza con 4 palabras sinceras. Hay personas que han comenzado esta práctica y lo primero que notan no es una experiencia mística, es algo más sutil. Duermen mejor, se despiertan con menos ansiedad. Los pensamientos del día anterior no pesan de la misma manera. Hay una diferencia enorme entre una mente que se apaga sola al final del día y una mente conscientemente entregada a Dios antes de dormir. La primera está a merced de todo lo que acumuló. La segunda está bajo el cuidado de aquel que nunca duerme. El Salmo 121:4 lo confirma con una imagen que trae profundo consuelo. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mientras tú descansas, Dios vela. Mientras tus ojos se cierran, los suyos permanecen abiertos sobre tu vida. Esa realidad cambia la manera en que te acuestas, no como alguien que abandona el campo de batalla sin protección, sino como alguien que pone su vida en las manos del único que puede guardarla de verdad. Y todo comienza con esas 4 palabras pronunciadas en la oscuridad de tu cuarto. Cuando nadie más escucha, cuando no hay nada que demostrar ni nadie a quien impresionar, solo tú y el Espíritu Santo. Solo tu necesidad real y su infinita y perfecta capacidad de responder a ella con amor, con poder y con una fidelidad que nunca falla. Existe una pregunta que muchas personas no se atreven a formular en voz alta, pero que vive en algún lugar del corazón de quienes llevan años caminando en la fe. ¿Por qué hay noches en que oro y parece que nada ocurre? ¿Por qué hay momentos en que digo esas palabras y el silencio que me responde se siente vacío en lugar de lleno? Es una pregunta honesta y merece una respuesta igualmente honesta. La ausencia de experiencias emocionales intensas durante la oración no significa ausencia de Dios. Esta es quizás una de las verdades más liberadoras que un creyente puede internalizar a lo largo de su caminar espiritual. Dios no se mide en sensaciones ni en intensidad emocional. Su presencia no depende de que tú la sientas de manera perceptible cada vez que lo invocas. El Espíritu Santo actúa en niveles profundos del ser que van mucho más allá de lo que el sistema emocional humano puede registrar en tiempo real. Él obra en lo oculto, en lo silencioso, en lo que el corazón no siempre percibe de inmediato. Hebreos 11:1 define la fe con palabras que han sostenido a millones de creyentes en sus noches más oscuras. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Esa certeza no se construye sobre emociones variables, se construye sobre la fidelidad inmutable de Dios. Cuando dices, Espíritu Santo, te necesito, y no sientes nada especial, eso no es un fracaso espiritual, es una oportunidad de ejercer fe en su forma más pura y más auténtica. Hay épocas en la vida espiritual que los místicos de la historia han llamado la noche oscura del alma, una temporada en que Dios parece distante, en que la oración se siente árida. Son esas temporadas las que profundizan la fe de una manera que ninguna euforia espiritual puede lograr. Porque en esas noches, orar es un acto de voluntad pura, completamente separado de la emoción. Y Dios honra profundamente ese tipo de obediencia silenciosa y constante. La fe que persiste sin sentir es la que demuestra que su raíz es verdadera. El profeta Habacuc lo vivió en carne propia. En medio de la devastación y la incertidumbre más profunda, escribió en Habacuc 3, 17, 18: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es fe operando en plena ausencia de señales externas y emociones favorables. Eso es exactamente lo que hace quien dice, Espíritu Santo, te necesito, incluso cuando no siente absolutamente nada en ese momento. La oración no pierde valor por la ausencia de sensaciones, las gana. Pero hay algo más que necesitamos comprender sobre estas 4 palabras. No son solo una oración de emergencia ni un recurso espiritual de último momento. Son una práctica de formación del alma. Cada vez que las pronuncias, con o sin emoción, estás entrenando tu espíritu en el hábito de la dependencia. Estás construyendo, ladrillo a ladrillo, una arquitectura interior que con el tiempo se vuelve tu punto de partida natural ante cualquier situación. Santiago 4:8 tiene una promesa que ha cambiado la vida de incontables creyentes. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No dice que te acerques solo cuando tengas fuerzas ni cuando la emoción te impulse. Dice simplemente que te acerques. Esa promesa es la garantía detrás de cada noche en que dices esas 4 palabras con sinceridad. El acercamiento puede no sentirse de manera inmediata, pero ocurre de manera real y segura. Dios no miente, y su palabra no regresa vacía. Piensa también en el poder de la repetición en la vida espiritual. No la repetición vacía que Jesús criticó en Mateo 6:7, sino la que nace de convicción y profundiza el surco de la comunión. Cuando dices, Espíritu Santo, te necesito, noche tras noche, estás grabando en tu espíritu una verdad fundamental. No eres autosuficiente, necesitas a Dios, y esa necesidad no es debilidad, es la base de toda fortaleza espiritual verdadera. Hay algo que ocurre con el tiempo en la persona que practica esta entrega nocturna con consistencia y con fe. El umbral de su sensibilidad espiritual se eleva de manera gradual pero real. Lo que antes pasaba inadvertido, ahora lo percibe con claridad. La guía del Espíritu Santo, que antes parecía silenciosa o distante, comienza a ser reconocida en los detalles más concretos del día. No porque Dios hable más fuerte, sino porque el alma entrenada en la quietud nocturna escucha mejor en medio del ruido. Juan 10:27 registra las palabras de Jesús: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esa capacidad de escuchar no es un don exclusivo de algunos elegidos, es el fruto de una relación cultivada con cuidado. Y entregarse al Espíritu Santo, antes de dormir cada noche, es una de las formas más concretas de cultivar esa relación. Noche a noche, entrega a entrega, el oído espiritual se afina hasta distinguir lo que antes no podía percibir. Tampoco debemos ignorar lo que estas 4 palabras hacen en relación con los sueños. No hablamos de interpretación esotérica, hablamos de la realidad bíblica, de que Dios ha usado el sueño como canal de comunicación a lo largo de toda la historia sagrada. José, Daniel, Jacob, los magos del Oriente, el mismo apóstol Pablo, recibieron dirección divina mientras dormían en momentos decisivos de sus vidas. El factor común entre ellos
no era santidad perfecta ni elocuencia espiritual, sino la disposición sincera del corazón hacia Dios. Cuando invitas al Espíritu Santo a estar presente en tus horas de sueño, no estás buscando experiencias extraordinarias. Estás dejando la puerta abierta para que aquel que conoce tu camino completo susurre lo que necesitas saber cuando tu alma esté más receptiva. A veces eso llega como un sueño claro, otras veces como una impresión al despertar, y muchas otras como una paz que no tiene explicación racional, pero que cambia la dirección de tu día desde el primer momento. Dios no desperdicia ninguna noche de quien lo busca con sinceridad y con fe. Cada entrega cuenta, aunque no la sientas. Cada Espíritu Santo, te necesito, pronunciado en el silencio de tu cuarto, es recibido en el cielo con una atención perfecta que no conoce distracciones. Y esa certeza, arraigada no en la emoción pasajera sino en la palabra eterna, es el fundamento sólido sobre el que se construye una vida espiritual que no se agota con los años, sino que se profundiza y se ensancha cada vez más. Han pasado 4 partes de este mensaje y quizás te estás preguntando algo muy concreto. ¿Qué sucede cuando una persona dice, Espíritu Santo, te necesito, con regularidad durante semanas, meses y años? ¿Hay una transformación visible? ¿Hay frutos que se pueden identificar con claridad en la vida real? La respuesta es un sí profundo y absolutamente seguro. No es teórica ni abstracta. Es una respuesta comprobada y vivida en la experiencia de millones de creyentes a lo largo de toda la historia de la Iglesia. El primer fruto que comienza a manifestarse es la paz, no la tranquilidad superficial que depende de circunstancias favorables, sino la paz que Jesús prometió en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz tiene una característica inconfundible. Permanece incluso cuando todo a tu alrededor se mueve y las circunstancias no tienen solución visible. No es ausencia de problemas ni de dolor. Es la presencia real de Dios en medio de ellos, sosteniendo lo que tus propias fuerzas no pueden sostener. La persona que ha practicado esta entrega nocturna durante un tiempo comienza a experimentar lo que Pablo describió en Filipenses 4:7 como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz que puedas explicar racionalmente a alguien que no la ha experimentado. No se entiende con la lógica del mundo, pero se reconoce de inmediato cuando llega, porque transforma la manera en que enfrentas el día desde el momento en que abres los ojos por la mañana. El segundo fruto es la claridad. Uno de los mayores dolores espirituales de nuestra época es la confusión. La gente sabe mucho sobre muchas cosas, pero sabe poco sobre lo que Dios quiere para su vida específica. Tiene información, pero le falta dirección. Y la práctica de invitar al Espíritu Santo antes de dormir, noche tras noche, afina el discernimiento de manera profunda y sostenida. Con el tiempo, la voz de Dios comienza a distinguirse mejor del ruido interno y externo que constantemente compite por la atención del alma. Santiago 1:5 contiene una de las promesas más accesibles de toda la Escritura. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa sabiduría no cae del cielo como un rayo en un momento de crisis. Se desarrolla en la persona que ha cultivado el hábito de buscar a Dios en lo ordinario, en lo cotidiano, en las noches que parecen normales, pero que están construyendo algo extraordinario en el espíritu. El tercer fruto es la sensibilidad a la guía. Una de las quejas más comunes entre los creyentes es: no sé si esto es la voluntad de Dios para mi vida. Esa incertidumbre no nace de falta de fe, sino muchas veces de falta de comunión sostenida. El Espíritu Santo guía a sus hijos. Eso es una promesa bíblica irrevocable que no depende de méritos ni de perfecta santidad. Juan 16:13 lo declara con autoridad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa guía no es un lujo reservado para algunos pocos. Es el derecho y el privilegio de todo hijo de Dios
que mantiene la comunión con Él. Pero la guía del Espíritu Santo no funciona como una aplicación de navegación que recalcula rutas en tiempo real. Funciona como una relación de confianza que se profundiza con el tiempo. Cuanto más tiempo pasas con alguien, más reconoces sus matices, su tono, sus señales. Cuanto más invitas al Espíritu Santo a tu vida antes de dormir, más natural y reconocible se vuelve su dirección durante el día. Una paz que confirma cuando vas bien. Una inquietud suave que advierte cuando algo no está alineado. Una idea que llega en el momento preciso cuando más la necesitas. Así habla el Espíritu a quienes lo conocen íntimamente. El cuarto fruto es la renovación del amor. Es posible que hayas llegado a este mensaje cargando una relación con Dios que se siente rutinaria, distante, quizás incluso obligatoria. Las temporadas áridas no significan que Dios se alejó. Significan que el corazón necesita ser renovado. Y la práctica de esta entrega nocturna, pronunciada con honestidad, incluso en los días de sequedad espiritual y de silencio aparente, tiene el poder genuino de reencender lo que el tiempo y el cansancio habían ido apagando poco a poco en el interior. Apocalipsis 2:4-5 contiene una advertencia y una instrucción que el Señor dirigió a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. El primer amor se recupera volviendo a las primeras obras, y una de las primeras obras de todo creyente es acercarse a Dios con sencillez, con necesidad, con la disposición de un corazón que reconoce cuánto lo necesita. El quinto fruto, y quizás el más transformador en el largo plazo, es la coherencia de vida. Una de las mayores luchas del creyente moderno es la distancia entre lo que confiesa en público y lo que vive en privado, la adoración del domingo y la ansiedad del lunes. Esa incoherencia no se cierra con más disciplina ni esfuerzo humano. Se cierra con más presencia del Espíritu Santo, actuando en las zonas más privadas de la vida. Y la noche es precisamente el momento más privado y más vulnerable de todos. Cuando el Espíritu Santo tiene acceso regular a tus horas de sueño, algo comienza a cambiar en las zonas que nadie más ve. Los pensamientos que antes dominaban la mente en la oscuridad pierden fuerza. Los miedos que se alimentaban en silencio son reemplazados por una confianza que se siente sólida. Y esa transformación interior inevitablemente comienza a manifestarse con el tiempo en el exterior, en las relaciones, en las decisiones importantes de la vida, en la manera de hablar y de tratar a los demás con mayor paciencia, con mayor gracia, con mayor amor genuino día tras día. Gálatas 5:22-23 describe los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos frutos no se cultivan por esfuerzo propio, se producen cuando el Espíritu tiene espacio real y sostenido para actuar en lo profundo de la vida. Y ese espacio precioso comienza, noche tras noche, con 4 palabras pronunciadas desde lo más genuino del corazón que ha aprendido con el tiempo que no quiere dormir sin él. Hemos llegado al final, pero en realidad estamos en el umbral de un comienzo. Todo lo que compartimos hoy no tiene valor si se queda en el entendimiento. Su valor está en la práctica, en esa noche que se acerca, en ese momento antes de cerrar los ojos en que decides decir, Espíritu Santo, te necesito. No lo postergues, ven tal como estás. Él es fiel, Él responde, y lo que comienza esta noche puede transformar tu vida de maneras que todavía no imaginas. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a este canal, activa las notificaciones y comparte este video. Y si deseas renovar tu intimidad con Dios, adquiere nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el primer comentario fijado. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que Dios te bendiga esta noche y los próximos videos ya te esperan en la pantalla.